Buenos días. En este trabajo voy a hablar sobre la obtención de la fibra de poliéster a partir del reciclaje de botellas PET. Explicar cómo se fabrica la fibra textil, que luego se convierte en hilo, luego se convierte en tela y con esto producir diversos productos textiles. Esto se logra mediante la correcta gestión y disposición de los residuos de botellas PET, mediante la implementación y uso correcto de los aditivos y químicos y mediante la inversión en una planta de procesamiento que permitirá cambiar la estructura del PET y con esto conseguir la fibra que se desea. Para este proceso, la materia prima son las botellas recicladas de PET. Químicamente, el PET es un polímero que pertenece al grupo de los materiales sintéticos conocidos como poliésteres. Se obtiene que 1 kilogramo de PET está compuesto por 64% de petróleo, 23% derivados del líquido del gas natural y 13% del aire. Por el lado del petróleo se deriva el paraxileno, quien se oxida con el aire y produce el ácido tereftálico. Por otro lado, el etileno es un derivado del gas natural, quien se oxida con el aire para obtener el etilenglicol. Allí se produce una reacción de polimerización entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, produciendo el PET. El PET es un polímero termoplástico lineal, con alto grado de cristalinidad, es higroscópico, por lo cual absorbe en gran medida la humedad y por lo cual se requieren condiciones óptimas de secado durante su procesamiento. Esto con el fin de reducir la humedad, la cual afecta en gran medida en la reducción del peso molecular, lo cual provoca que las propiedades del producto final no sean las más adecuadas. Como todos los termoplásticos, puede ser procesado mediante extrusión, inyección y soplado de preforma y termoconformado. Los inicios de este material se remontan al año 1941, donde es patentado por dos científicos británicos con el fin de producir fibra, esto frente a la necesidad de reemplazar el algodón que era llevado desde Egipto y por lo cual habían dificultades debido a las guerras que se vivían en este año. En la década de 1950 ya se procesaba para películas de envases de alimentos y en la década de los 70 su uso industrial ya había alcanzado su uso para lo cual le representa la mayor aplicabilidad y es la envases rígidos. En este caso registra un uso masivo en la industria de las bebidas, siendo liderado por los envases para agua potable, casi doblando los envases necesarios para refrescos carbonatados como las gaseosas. Esto según datos de la investigación de envases en Euromonitor International del 2016. Su costo incide considerablemente en los márgenes industriales. Ello hace que la industria de las bebidas tenga fluctuaciones en la cotización internacional del insumo, ya que los precios del PET responden a una dinámica del precio del petróleo, por lo que su precio puede oscilar y aumentar los precios de los productos. Sus principales características son que presentan alta resistencia al desgaste y a la corrosión, tienen un buen coeficiente de deslizamiento, una buena resistencia química y térmica, presentan una buena barrera al CO2, una buena barrera al oxígeno, es compatible con otros materiales, es reciclable y es aprobado en su uso para productos alimenticios. Entonces son estas propiedades físicas del PET y la capacidad de cumplir diversas especificaciones las que le han dado una gran aplicabilidad en el mercado y una posición relevante en la producción de fibras textiles, en la producción de envases, de botellas, bandejas, películas, láminas, entre otros. Debido al uso masivo global del PET, se han tomado medidas institucionales. De acuerdo con estimaciones de la ONU, cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico y al año se usan 500.000 bolsas, de las cuales 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año, lo que afecta gravemente los ecosistemas y amenaza la vida marina. En la cuarta asamblea de la ONU para el Ambiente del 2019 se logró un acuerdo global en la cual más de 200 países se comprometieron a reducir el uso de plásticos de aquí al 2030. Se abordaron problemáticas de afectación al ecosistema y cómo la eliminación
insostenibles de plásticos y se puede reemplazar por procesos que sean respetuosos con el ambiente. Con base en esto, la ONU plantea un esquema que está plasmado en las diapositivas, en el cual se muestra de forma general una gestión racional de los recursos y la basura, donde los flujos se ven que recirculan y los desechos pueden utilizarse como materia prima de procesos posteriores o como materia para la generación de energía. Esto engloba pues aspectos económicos, ambientales y sociales mediante procesos sostenibles. El reciclaje del PET, en este sentido, el reciclaje del PET es un proceso que ya está establecido, que resulta viable por sus características. Los usos del PET reciclado son muchos, es un plástico ligero que resulta fácil de transportar, de almacenar y de limpiar. Es el plástico más reciclado del mundo y su infraestructura pues ya está establecida, desde sistemas de gestión, de recogida, de separación y de reciclaje. Este material se puede reciclar varias veces, aunque para uso alimentario solo se permite un nivel de reciclaje, y esto cumpliendo unos requerimientos de la FDA, la cual es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Si no cumple con estos requerimientos y no puede ser procesado para envases de alimentos, tiene otros usos como para fibra de relleno textil, correas, botellas para uso de construcción, madera plástica, envases para usos no alimenticios como detergentes y envases de aceite automotriz. Las principales ventajas son la toxicidad, la durabilidad y la transparencia cristalina, y su principal desventaja es la no biodegradabilidad, aunque esto se puede lograr mediante un proceso químico. El reciclaje PET tiene las ventajas que conserva las materias primas al no ser necesario la producción de materia virgen. Permite que la conversión del PET requiera menos energía que la producción de materia virgen y se usa y produce un 75% menos de emisiones de CO2 producir materia virgen, materia reciclada, resina reciclada, que producir resina de materia virgen. Así que, entendiendo la problemática de fondo y las oportunidades que plantea el reciclaje de PET, se hace un proceso para producir la fibra corta de poliéster. Primero, estas botellas son clasificadas por color, se les retiran las tapas, las etiquetas, finalmente son molidas, con lo cual se obtienen las hojuelas o scrap. Este insumo se puede adquirir directamente de algún proveedor o instaurarlo en el proceso de producción. Se hace una adecuada inspección de la elección del scrap que no tenga suciedad, por lo cual para salvaguardar pues la calidad del producto final. Entonces se retiran residuos no plásticos, metales, suciedad y se lava. El scrap, cuando está libre de contaminantes, se lleva a un proceso de lavado más exhaustivo con una cantidad de detergente industrial, y allí pues se retirará después con agua a presión, donde se garantiza que el PET esté pues en condiciones óptimas para fabricar la fibra. Allí es transportado por una banda de la secadora hasta el área de secado, donde los filamentos que ya están inspeccionados pueden ser secados mediante al vacío o mediante resistencias eléctricas y utilizando transporte de calor por medio de un ventilador. Este paso es muy exhaustivo porque se requiere, como ya había mencionado, retirar la humedad para no afectar la calidad del producto y continuar con el proceso de fundido. Todo proceso de hiladura de fibra artificial se basa en 3 etapas generales. Primero, producir una solución viscosa, luego el proceso de extrusión por medio de toberas y luego el enfriamiento y la solidificación del hilo. El scrap se constituye en solución al fundirlo. Allí se conoce como una solución de hiladura y pues el hilo está listo para ser
ser convertido, y la solución está lista para ser convertido en hilo mediante también la adición de los aditivos correspondientes. La solución se filtra por medio de una placa de distribución, la cual permite pues eliminar todas las impurezas que puedan causar imperfecciones. Allí se forza y se bombea la solución a través de pequeños orificios de un matriz de hilado que ha sido precalentado para garantizar la fluidez del poliéster. Las fibras obtenidas de extrusión, una vez salen de la tobera, se enfrían al ser al contacto al aire y se solidifican, y el hilo se encuentra en un estado rígido. Luego pasa al proceso de estiramiento, en donde pues, después de la extrusión el hilo salió con un estado molecular sino-oriental. El alargamiento aumenta el estiramiento aumenta la cristalinidad y la distribución interna ordenada, y reduce el diámetro a la vez que alinea las moléculas juntándolas más. Estas características de aumentar la cristalinidad y la orientación mejoran las propiedades físicas de la fibra, como la resistencia a la abrasión, la elongación, la absorción, la humedad y la receptividad a diversos colores durante el procesamiento. Los poliésteres pues, deben estirarse en caliente para que la alineación molecular sea efectiva. Las cadenas moleculares se mantienen unidas entre sí por medio de enlaces de Van der Waals, y pues entre más unidas estén unas a otras, más fuertes serán los enlaces. Luego viene el proceso de rizado y secado. El rizado se refiere a la formación de las ondas y los quiebres a través de su longitud. Esta ondulación de la fibra permite que haya mayor cohesión, que haya resiliencia de parte de la fibra, una resistencia a la abrasión, elasticidad y conservación del calor. Así como también hay un aumento de la absorbencia y de la comodidad al contacto con la piel. Una forma de rizado es pasar la fibra a través de unos rodillos que están grabados. Entonces esto los tuerce, aplana algunas partes y pues con esto favorece la cohesión, es decir, la capacidad de las fibras de permanecer juntas. También estas ondulaciones también le dan una resistencia al deshilachado. La fibra, una vez está rizada, pasa por un túnel de secado donde hay un flujo de aire que se va a encargar de entrelazar estas fibras y que el hilo esté continuo y seco, y ya esté listo para obtener la fibra corta, que es la materia que se obtiene. Entonces aquí depende ya de especificaciones de cuál es el posterior procesamiento. Dependiendo del producto que se quiera formar, se cortarán en diferentes medidas estas fibras cortas. Depende si el producto que quiera ser formado va a ser combinado con algodón, con lana, o si va a ser un producto textil 100% de PET reciclado. Allí, pues, considerando estas especificaciones, se almacenará en disposiciones que son llamadas TOW, que son pues unas fuentes de almacenamiento de aproximadamente 300 kilos, o dependiendo del tamaño de la fábrica y de la producción. Allí ya pues está listo para ser comercializado el producto, que fue obtener la fibra corta de poliéster. Con esto se hacen diferentes procesos posteriores. Se obtienen suéteres, alfombras, telas para decoración, como cortinas para el sector mobiliario, para la tapicería, la ropa de cama, en diferentes tejidos, anchos, estrechos, para el sector mobiliario, mangueras o cintas transportadoras, y calcetines o ropa en general. Entonces, estos productos son el resultado de procesamiento posterior a la utilización de la materia prima, del resultado del proceso planteado, la cual fue la obtención de la fibra corta de poliéster. Se pudo ver que el reciclaje de PET para fabricar fibra de poliéster resulta una buena alternativa de reutilización de este material,
al reintegrar este polímero a un nuevo ciclo de vida productivo como materia prima de diversos procesos. Actualmente solo hay 2 empresas que desarrollan este tipo de procesos en el país, y observando un poco sobre ellas se observa el potencial del proyecto, por lo que resulta también una buena idea para implementar y fortalecer la industria textil por medio de un proceso sostenible. Muchas gracias.